Bienvenidos, estamos de vuelta en Verbalizaciones con una nueva charla. En esta ocasión quizás va a ser una charla como un tanto guiada tanto a más terapeutas. Bien puede escucharla también alguien que quizás no se dedica al área, que quizás planea ir a terapia, quizás tenga alguna vivencia personal que relacione con este tema. Pero nos pareció como relevante tocar un tema acerca de qué tanta cabida tiene el humor dentro de la terapia. En cuestiones de, en ocasiones, quizás pensar a la propia consulta como un lugar, el consultorio como un lugar ceremonial en el que no se permite absolutamente otra emoción, quizás que hasta la tristeza, ¿no? La clásica idea de que vas a desbordar llanto a consulta, quizás bajo oposición bipolar de emociones, ¿no? Si vas nada más a llorar, quizás no hay ninguna opción a reírte en algún momento dentro de la sesión. Entonces, tanto del lado del terapeuta como del paciente, ¿qué tanta cabida tiene algo como el humor dentro de consulta? De inicio, yo les hablaré de esta misma parte desde esta idea que acabo de plantear como introducción. La consulta de inicio no es un espacio, este mismo término que utilizo, ceremonial. No es únicamente un lugar al que vengan a, digamos, estables relativamente y salgan con pañuelo en mano de que toda la sesión se la pasaron llorando, ¿no? Sí, es también como que ese tipo de estereotipos que se suele tener acerca de venir a terapia, ¿no? Que vienes a desbordarte aquí. En muchas ocasiones no se va a mentir, claro que es así. En ocasiones que las personas generalmente que no tienen incluso como que esta costumbre de hablar de sí mismos casi en el momento en que comienzan a hablar, sí es como un desfogue, ¿no? De muchísimas cosas que se hacen propio, incluso el llanto. A veces ni siquiera teniendo como temática triste lo que tienen que decir, ¿no? Sencillamente el decir, oye, estoy pasando por esto, se salen muchas cosas y es bien natural y bien esperable. Pero vuelvo a plantear, dentro de todo como que este ambiente y carácter casi muy serio que tenga la terapia, ¿qué espacio tiene el humor? Hay que ser como bien directos con esto. Vamos a ir un poquito en función de qué área de oportunidad tiene uno como terapeuta con el paciente hacer espacio a este tipo de cosas. Desde este orden de ideas les plantearía que sí que existe un tipo de debate dentro de la terapia que se le llama justamente el estilo de debate humorístico. Básicamente el principio que se utiliza dentro de un debate con estilo humorístico tiene la intención de, mediante quizás ejemplos parecidos a los que dice el paciente, o bajo situaciones exageradas a la misma situación, se guía hacia la ironía para que la propia persona se dé cuenta acerca de una distorsión que tiene acerca de la misma situación que está presentando, o de esto mismo, quizás de lo caótico o lo exagerado que está viendo alguna situación. En este caso, digamos, podemos poner un ejemplo muy burdo que sea entendible para todos, ¿no? Quizás algún chico que venga paciente que diga, es que me siento con mucha carga en los hombros de que todas las personas esperan mucho de mí, quizás. Mis papás piensan que quieren que siempre saque 10, que sea el hijo modelo, y que diga, por ejemplo, cierta metáfora, ¿no? Me siento como este personaje casi estereotípico del héroe, del elegido en una película, ¿no? Pudiera decir, me siento como este protagonista elegido que todos esperan que haga bien y que salve el mundo. Desde este lado, quizás como terapeuta, una respuesta irónica que le pudiera presentar de este lado
sería, bueno, y aún así los personajes que representan este personaje principal elegido siempre acaban ganando, ¿no? Entonces desde este lado pasas de un ejemplo en el que la persona lo plantea como una situación de vulnerabilidad y de que tiene la carga encima, a un personaje empoderado y que siempre tiene como la ventaja, ¿no? Sí. Exactamente, siempre tiene los medios, aunque sea que se lo saque de la manga, ¿no? Pero siempre va a ser el que va a ganar. Entonces pasamos desde este personaje vulnerable, al que todos esperan demasiado, al que siempre gana. Es de alguna manera este planteamiento en el que se usa la ironía para que la misma persona encuentre cierta, usaste ahorita un término, de esta disonancia dentro de esta ideación en la que se está en una situación desfavorable. Ese, por ejemplo, es un debate irónico. Cuando hablamos de humor, de ninguna manera se trata, por ejemplo, de que te pongas a contar chistes en terapia, ¿no? No es para nada de ese lado, que de ahí te armes una rutina de stand-up con tu paciente, para nada. En función de esto, claro, se plantean, por ejemplo, en este ejemplo que di, este comentario va un tanto en función del contenido y no del pensamiento. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, estamos yendo a la idea del contenido metafórico que se le dio a este ejemplo de vulnerabilidad, ¿no? En este caso, sí sería un tanto transgresor hacer un contenido irónico hacia el pensamiento de que se es alguien vulnerable. Por ejemplo, si te digo yo soy alguien vulnerable porque esperan mucho de mí, si haces un comentario irónico a raíz de eso, a lo mejor sí sería un tanto transgresor. Sí, resultaría hasta... pues ofensivo, ¿no? Como ofensivo, ajá, exacto, doloroso. Ajá. Para el paciente. Sí, sería una crítica muy directa a esta vulnerabilidad que siento, ¿no? Directamente, este miedo que siento. Más si lo haces desde una función de una ideación que se está planteando, es más fácil que se logre agarrar desde la otra parte también, como que esta exageración que se está teniendo, ¿no? Es a lo que voy. Desde este lado también, claramente, y por eso lo decía al inicio, que quizás sería como algo que sería reflexivo para propios terapeutas. No es de ese tipo de características que puedes agregar a tu terapia, a tu estilo de terapia, también ya con cierto callito de varios añitos haciendo terapia, ¿no? No es como que de repente escuches el concepto y ya a tu siguiente sesión te pongas a hacerte el chistosito en sesión. No, sí es ese tipo de cositas que vas agarrando con la práctica y que en muchas ocasiones también tiene que ver con el paciente. Porque tú mismo te vas dando cuenta como de que hasta el mismo carácter de la propia persona, ¿no? Que tanto permite incluso él o ella hacer estos chistoretes, ¿no? Porque sí, o sea, dentro de la misma interacción con la persona, como en cualquier charla, pues sí, es esto que planteo, ¿no? Es una cuestión ceremonial una vez que cierras la puerta del consultorio. Una vez que comiences a interactuar con la otra persona, va a haber momentos alegres, va a haber momentos tristes dentro del mismo discurso que se maneje, ¿no? Traigo mucho ahorita como presente, ahorita que hablo de esto. Me acuerdo que hace mucho tiempo veía a una persona que me comentaba que estaba laborando como una botarga de una conocida farmacia de aquí de México, ¿no? No sé, a nivel Latinoamérica incluso, pero menos de México. De momento lo presentaba él como una cuestión medio de esto, ¿no? A lo mejor de no estar en un lugar que se veía él trabajando de este tipo de cosas, ¿no? Pero después de que comenta esto, hace él mismo el comentario. Bueno, citándolo totalmente. Ya mi mamá puede presumir que hay un doctor en la familia. Y después de suelta la carcajada. Inevitablemente pues yo también reí ante esta. Realmente el timing en el momento en que dijo todo, pues sí fue como muy disruptivo al discurso que estaba llevando. Y es eso, es presto a, es casi como un acompañamiento de la emoción que está presentando en ese momento el paciente, ¿no? Y en ningún momento se percibe como me estoy burlando de ti, ¿no? Realmente es lo que digo con esto. A veces la propia persona permite esta clase de discursos dentro de... Entonces también no es como algo que se pueda presentar con todas las personas, evidentemente, incluso hasta de los casos.
va a haber casos que sí lo permitan, va a haber casos que va a ser demasiado seria la situación como para permitir esa clase de debate, pero va un tanto guiado a esto, es un juego de la ironía como para permitir que te des cuenta de ciertas cosas, ¿no? No es como para esto ponerse a hacer chistes o cuestiones así, aunque incluso ahorita lo plantearé desde este lado, ¿no? Sí hay como que ciertos aspectos ambiguos que podrías tomar como ejemplos también para que se dé cuenta la persona, y que en ocasiones sí pudiera ser hasta el contenido de un chiste, pero no se plantean esta cuestión como de hacerte el chistosito de repente, ¿no? Cosas así. No sé si tengas algún ejemplo de alguna persona que haya dicho alguna situación así, o Sí, que se haya permitido, o incluso que se haya sí, pero... negado a. Pero ahí, por ejemplo, sí depende mucho, como bien comentabas, del contexto, de lo que se está trabajando como tal en sesión. Sí. Porque a mí me viene a la mente un caso con un paciente en el cual su sentido del humor estaba muy ligado a la agresión, a la agresividad. Ajá. Entonces, pues ahí por ejemplo el humor o la expresión del humor sí puede ser también materia como decir, bueno, aquí hay algo que nos está indicando, algo, ¿no? Digamos, el mismo sentido del humor era parte como del material El material para trabajar, ¿no? O sea, sí. Bueno, ¿por qué el sentido del humor es tan agresivo? ¿Qué hay, Sí, claro. ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué tanto enojo hay? ¿Hacia quiénes? ¿No? ¿Hacia quién? Entonces, el sentido del humor, si bien también resulta muy útil para practicar o para propiciar las disonancias, ¿no? Y con los pacientes de acuerdo a lo que ellos mismos están planteando. También es un punto de análisis en el cual pueden estar saliendo varias posturas implícitas del propio paciente hacia sus relaciones inmediatas, hacia sus relaciones afectivas, o también en general hacia sus relaciones con los demás, ¿no? Y lo que hay de contenido del chiste pues también puede reflejar, como bien lo comentábamos hace unos instantes, ¿no? fuera de grabación, los prejuicios, las generalizaciones, varias distorsiones pueden estar ligadas al sentido del humor. Sí, es eso mismo como ahorita retomas. No me atrevería a hacer uso del mismo concepto tal cual porque no soy profesional en psicoanálisis, pero digo, para cualquier entendido, aunque sea estudiante de psicología, tiene presente el mismo concepto del chiste en la teoría de Freud, ¿no? Entonces, sí, como dices, hace referencia a toda esta parte de que se dejan ver todos estos pensamientos medio oscuros que tiene la misma persona en este planteamiento de posicionarlo como algo chistoso, ¿no? Como algo que, lo dije de broma, no te creas que vaya a pensar así. Y pues a veces ha sido un poquito así, sí es como una forma aceptable socialmente de yo desfogar este pensamiento medio no aceptable que tengo acerca de muchas cosas, ¿no? Pudiera ser de cierto gremio, de cierta raza en ocasiones, de esa clase de cierta condición social. Sí, y es como esta forma, sí, como de no me puedo aguantar con tener este como pensamiento ahí medio disruptivo que tengo y te lo planteo así como chistosito, ¿no? Entonces, sí que como dices, es un material que en ocasiones incluso pudiera ser el punto focal de la sintomatología o el malestar que trae la misma persona, ¿no? Quizás incluso hasta cómo se relaciona con las personas, ¿no? Sí, es como un constante, casi lo ligaría, ¿no? A este clásico
discurso que una persona trae acerca de que es muy directo con las cosas. Y que se posiciona como muy... soy muy real o soy muy... Ajá, auténtico era la palabra que buscaba. Como muy auténtico. Y por eso suelto todo así, ¿no? Cuando... No, espérate, realmente... se está haciendo muy disruptivo dentro de este planteamiento en cómo se dicen las cosas. Y a veces también es como algo homólogo a lo que se presenta cuando una persona es así como muy... estar haciendo el chistecito, sí, de decir las cosas y ya por debajo no te creas, es broma. Ajá. Entonces, como ven, realmente sí es un fenómeno incluso de la misma comunicación que tienen las personas, de la interacción que se tiene, que el humor se utiliza para ese tipo de cosas y que ciertamente tiene cabida dentro de terapia. Lo diría de alguna manera a su forma, ¿no? Porque vuelvo a repetir lo que dijimos de intro, ¿no? No es como que te pongas a contar chistes, incluso hasta como para generar rapport con tu paciente, ¿no? No es como que para que te agarre confianza le tires uno de Pepito ahí para que te agarre confianza. No va por ahí. Realmente sí, no me gusta ver la clínica como algo ceremonial, vuelvo a repetir esto, pero evidentemente es un lugar serio, ¿no? O sea, no es como una plática directamente que tendrías a lo mejor con un amigo y que se te permite este tipo de cosas, porque de inicio pues esto plantearía también ciertas subjetividades, ¿no? Pero de que tiene cierto espacio en clínica, claro que lo tiene interpretaciones, tiene su lugar en cómo demostrar estos pensamientos repentinos que uno se guarda muy en su interno, ¿no? Y que se hacen parte del material que hay interno. Uno como terapeuta llega a utilizar estos términos de ironía como esta función también de que la misma persona se dé cuenta de ciertas posiciones exageradas o mismamente irónicas, pero que no se ve desde esta perspectiva, ¿no? Y eso tiene esa función de un darse cuenta de, mediante esta función del, creo que sí estoy exagerando, creo que sí me estoy posicionando desde un lado que quizás desde esto, ¿no? Creo que lo estoy viendo demasiado serio, esta ideación. Entonces quizás algo que se pudiera plantear, ¿no? También desde la persona que se vivencie como paciente, que a lo mejor no vaya con esta idea de que es un lugar solemne, ¿no? Al que se va a llorar únicamente a sufrir durante una hora y todavía le tengo que pagar, ¿no? Y no, sí hay un espacio para cierta convivencia hasta cierto punto. Vuelvo a repetir, esto no deja de ser una charla entre dos personas, es que va a haber interacciones de muchos tipos y ciertamente el humor en determinado momento va a ser parte de, entonces se vuelve parte de este tipo de interacciones que se tienen entre paciente-terapeuta, ¿no? Y que a la vez me parece que en ocasiones también está planteamiento como de verlo muy serio también del lado paciente hace referencia un poquito a no abrirse en ocasiones, como que esta resistencia me acordé ahorita de una imagen que llegué a ver en algún momento, que estas clásicas imágenes como de primero está alguien como bien contento y después como que asustado, ¿no? En la primera viñeta decía como cuando haces un chiste y estás sonriendo un muñequito, ¿no? Pero tu terapeuta se pone a hacer notas en vez de reírse. Y ya todo asustado de acá, creo que casi dije algo malo. Entonces me parece que esto también como que representa este posicionamiento de no me voy a permitir hacer esta clase de comentario porque el psicólogo va a darse cuenta que a lo mejor no anda muy bien de por aquí, ¿no? Pero no, es parte del contenido también, o sea, sí tiene, sí representa cierta cabida dentro de... Por eso mismo planteo esta parte de que sí, a veces me parece que esta sensación de verlo tan serio del propio paciente
a veces esconde este planteamiento de no voy a decir cierto comentario, cierta temática porque se va a dar cuenta y de mis trastornos, pensamientos oscuros, ¿no? Pues sí, coincido porque, o sea, en el espacio del consultorio prácticamente tienen cabida todas las emociones, todo tipo de emociones. Y pues obviamente el humor, la alegría, sí, la sorpresa, todo eso por supuesto también tiene su lugar y tiene que ocurrir también en algún momento. No siempre tampoco los pacientes van a llegar con su actitud de estar todos, no sé, como sombríos, nostálgicos, tristes o enojados. También hay toda una gama de emociones que ellos van a experimentar en el transcurso del proceso y todas tienen su lugar y su importancia. Sí. Nos interesa tu salud mental. Si estás interesada o interesado en comenzar un proceso terapéutico, puedes contactarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, chat de Telegram o mandando un mensaje personal a la página de Facebook. Búscanos como Verbalizaciones. Escríbenos y resuelve tus dudas ya. Dinámicas y crisis de pareja en psicoterapia. Especialidad en terapia de pareja, certificado por Cenecico. Durante sus módulos, se plantean y discuten aquellos elementos que fundamentan la integración de pareja, considerándole desde su formación y realizando un seguimiento de sus cambios y transformaciones en su desarrollo. El profesional en salud mental será capaz de complementar estrategias y conocimientos terapéuticos que le permitan ofrecer una mejor atención a pacientes que presenten dificultades vinculadas a problemas de pareja en su consulta. Dirigido a psicólogos, psiquiatras, profesionistas de la salud mental y estudiantes del último curso de las anteriores. Con nuestra modalidad en línea y bajo demanda, olvídate de horarios a los cuales tener que adecuarte, pues podrás revisar las clases del curso a tu propio ritmo, además de tener la opción de volverlas a consultar cuantas veces quieras. ¿Deseas más información? Conoce nuestra oferta educativa. Contáctanos y recibe la información que necesitas al correo cenecico@gmail.com. Cenecico, pasión por aprender y por servir. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que se tenga este estereotipo, ¿no? de que el lugar de la consulta psicológica pues es un espacio en el cual se viene a ayudar, en el cual hay que tener dispuestos los pañuelitos para en cualquier momento que sobrevenga el llanto, pues estar preparados. También tiene un motivo social, ¿no? El hecho de que sean las emociones más difíciles de lidiar las que se llegan a requerir en terapia. Y pues muy seguramente pues son las emociones ligadas a la tristeza, a la angustia, al enojo, a la incertidumbre, al dolor, ¿no? Por lo general es en esas encrucijadas en las cuales muchas personas acuden a sesión. Y tiene sentido, tiene fundamento que haya como esta noción, ¿no? De que la terapia se debe ayudar, pero no únicamente es eso. Sí. Sí, es que ahorita que comentas esto, me resalta esto. A veces también es como este prejuicio que ya hemos dicho en videos atrás, de que pues la terapia se viene cuando se está mal, ¿no? Cuando se está mal, entonces ver llegar a una persona quizás con emociones posiblemente opuestas a estar feliz, ¿no? Entonces no verías llegar a una persona sonriendo, que salga contenta, o que de inicio que desde que llega a clínica que llegue como con mucha positividad, ¿no? Entonces desde ahí se viene esta idea de que no vas a llegar a reírte a consulta, ¿no? Y pongo muy en extremo esta situación de reírte únicamente para retomar el tema del humor, ¿no? Pero también no es como que no vas a reírte del todo. Pero
a veces volvemos, digamos, a este discurso acerca de emociones permisivas y no, porque ahorita casi lo veo como una opción simbólica, ¿no? Esta cuestión, incluso lo hago referente, ¿no? Esta situación de tener la cajita con pañuelos, lo podríamos ver como una situación simbólica a esto, ¿no? Para el momento en el que salga esa emoción disruptiva a la que tenemos que estar preparados, ahí está la cajita por si acaso. Y esto, ¿no? Como una emoción a la que tenemos que estar preparados. Pero eso, ¿no? Si sale de repente la sorpresa o el miedo o la felicidad, pues eso a lo mejor no tiene tanta cabida aquí, ¿no? Es hasta una situación simbólica que se presenta aquí, ¿no? Ahorita se me viene como que este viaje, ahorita que comentaste eso. Pero, pues sí, tiene que ver mucho con esto, incluso con pensamientos que abordan a lo que se viene, entre muchas comillas, a terapia. Y que quizás bajo este cuestionamiento de voy a ir a llorar mis tristezas ahí, el humor no tendría por qué haber cabida, ¿no? O el terapeuta no tendría que ver siquiera el chiste o el comentario gracioso como quizás posible material, o esto, como decía al inicio, como incluso una estrategia que pudiera utilizar el terapeuta para hacer ver a la persona acerca de cierta situación ahí medio distorsionada de su mismo pensamiento, ¿no? Entonces, pues claro que tiene cabida dentro del espacio terapéutico. Me parece que así como en cualquier interacción que se tiene dentro de las relaciones interpersonales. En algún momento del proceso ocurre. Sí. Tiene que ocurrir. Que haya algún tipo de chiste, algún tipo de intención así como de alegrar, ¿no? Pues de expresar otro tipo de emociones de los propios pacientes. Sí. A veces sería hacia una forma de afrontamiento de la situación. Sí. Porque digo, ahorita se me vendría a la mente, sería errado y muy aventurado posicionar la alegría o el poder hacer chistes acerca de la situación como una situación de mejora, ¿no? Como una cuestión de ya puedo hablar con más ligereza de esta situación. Pero en ocasiones, a veces desde el inicio, la persona utiliza el humor como una fuente de sobreponerme ante la situación, ¿no? Digo, creo que positivamente o no, creo que a nivel México tenemos como ese estereotipo marcado, ¿no? Como que los mexicanos se ríen de todo, ¿no? Pero sí, en ocasiones este estereotipo clásico pues hace referencia también a un modo de afrontamiento que tenemos ante las problemáticas y que se llega a presentar pues en las personas en general, ¿no? En el hecho de quizás no voy a pensar tanto en esto y mejor lo voy a decir como pues no pasa nada, a ver cómo sale y hago un chiste al respecto. Pero digo, sí, es un modo de afrontamiento ciertamente, pero pues la problemática sigue estando ahí, ¿no? Es sencillamente una forma de quizás que no se preocupen por mí, pudiera ser o inclusive de que o de que la persona misma trate de hacerse lo más manejable, ¿no? Sí. Por ejemplo, una situación trágica, ¿no? Que antes veía pues sumamente difícil o sumamente dolorosa, de repente ya empiece a bromear sobre el asunto, pues habla de un afrontamiento a partir también de hacérselo más manejable, más digerible, justo con esta función que comentas. Sí. Como ven, ahorita ya le dimos muchas perspectivas y sí que tiene cabida el humor dentro de la minoterapia, dentro de técnicas de consulta, dentro del material que pudiera llegar a decir el mismo paciente, dentro como una misma forma de afrontamiento de la persona, como una forma de comunicar ciertos pensamientos no tan socialmente aceptables para algunas personas. Entonces es todo un fenómeno la situación del humor y que a veces digamos se centra mucho en esta cuestión como del chiste, ¿no? Del chistosito, pero sí que trae ahí una connotación curiosa el humor dentro de pues, casi
casi de lejos de consulta en la vida cotidiana, ¿no? En cómo representamos ciertas formas de pensar dentro del humor, o esto para encubrir ciertos malestares en ocasiones, de irlos sobrellevando, ¿no? Entonces es una forma como de ver distinta a esta cuestión del humor dentro de la vida cotidiana, ¿no? Que quizás también les pudiera abrir un poquito más pues perspectivas acerca de la misma presencia de los chistes, del humor, y que quizás no se les haga tan como que raro el escuchar esta clase de situaciones en aspectos incluso como la clínica, ¿no? Y que si en algún momento están en terapia o llegaron a pasar por terapia, pudieran incluso ustedes detectar esos momentos en los que se hacía uso de este tipo de atributos hacia la misma técnica para lograr ciertos fines, ¿no? Y esto quizás también es a la vez una pequeña invitación a las mismas personas en general a que no piensen que a terapia sea únicamente a llorar, ¿no? Como planteaba hace un momento, que no es un sitio solemne en el que únicamente vas a que un señor te haga llorar un ratito y todo le pagas, dices desde hace un momento. Es más complejo que eso ahí. Es toda una gama de emociones que se va a representar ahí, y que dentro de ello, evidentemente, está el humor. Pues sí, son diferentes posturas en torno a un fenómeno humano, como es el humor, la risa, la alegría, la ironía. Tiene lugar en terapia, tiene que tener también su lugar en terapia, y en algún momento va a ocurrir. Y pues ahí habría que tomar en cuenta también el momento en el que aparezca, el contexto en el que aparece, para pues dar también uno como terapeuta con el enfoque más pertinente, ¿no? para trabajar con el humor, porque al fin y al cabo se trabaja con el humor. Sí. Desde todas estas perspectivas, el punto es trabajar con el propio sentido del humor. Pues muy bien, los dejaremos con esta reflexión final. Esperamos hayan agarrado algo de este mismo contenido, que vean al humor de manera diferente, incluso en sus vidas cotidianas, y pues que también se quite un poquito este mito acerca de terapia igual a llorar, ¿no? También pues, creo que sería parte de la intencionalidad de este video en particular. Y bueno, como saben, esperamos sus comentarios en general en el área de comentarios aquí abajo del video. Cualquier duda, alguna reflexión o situación que quisieran que tratáramos, queda ahí abierto el espacio. Les damos las gracias por darle seguimiento a los videos, y sin más, pues nos veríamos en una siguiente ocasión. Hasta luego.